Buenas a todos mis hijos, esperando lo mejor para cada uno de ustedes. Em, ya el miércoles pasado estuvimos hablando un poco sobre la inversa de una matriz. Estuvimos investigando, estuvimos haciendo ejercicio también. Y vimos que dos matrices son inversas y el producto entre ellas resulta ser la matriz identidad. En el día de hoy vamos con el siguiente tema. Vamos con las operaciones elementales. Ese es el tema general que pretendemos impartir. En Canvas está la presentación. Ya la presentación tiene los conceptos teóricos, la parte teórica del día de hoy. Y eso lo vamos a complementar en un momentito con la parte práctica. Bien. Eh, um, bien, seguimos. Vamos con la presentación. Seguimos con el estudio de matrices. Matriz escalonada. Una matriz se dice que es escalonada por filas, o que está en forma escalonada si, primero, todas las filas nulas están en la parte inferior de la matriz. Una fila es nula si todos sus elementos son cero. Por ejemplo, miren esta matriz. Fíjense que esta fila nula está en la parte inferior de la matriz. Fíjense en esta también, que la fila nula está en la parte inferior de la matriz, ¿cierto? Bien, esa es la primera característica. Segunda característica, el primer elemento no nulo de cada fila, que se llama pivote, o sea, cada primer elemento, leyendo de izquierda a derecha, en cada fila, que sea distinto de cero, se llama pivote. Miren, esta fila, el pivote sería el 2, ¿cierto? En esta fila, el pivote sería el negativo 7, porque es el primer elemento distinto de cero. Aquí no hay pivote. El pivote de esta es 3. El pivote de esta es 3 también. El pivote de esta tercera fila es 1. Y el pivote de esta cuarta fila es 3. El pivote de esta fila es 1. El de este es 1. El de este es 1, ¿cierto? Y en esta cuarta no hay. Fíjense, a eso se le llama pivote. Un pivote es el primer elemento distinto de cero de una fila. Ahora, fíjense. Segunda condición para que la matriz esté escalonada. Si cada pivote está a la derecha del pivote anterior, esto supone que todos los elementos debajo de un pivote son cero. Y esa es la lógica. Esa es la lógica. Si todos los elementos por debajo de un pivote son cero, entonces se dice que la matriz está escalonada. Estas son las dos condiciones. Primera condición, que todas las filas nulas estén en la parte inferior de la matriz. Y segundo, que los elementos por debajo de un pivote tienen que ser cero. Comprobemos, vamos a comprobar esta matriz. Fíjense que el pivote es 2 y los elementos por debajo del pivote son 0. Vamos con este. Este es el siguiente pivote y los elementos por debajo del pivote son 0. ¿Cierto? Por tanto, yo puedo decir que esta matriz está escalonada, primero, porque las filas nulas están en la parte inferior de la matriz.
Y segundo, porque los elementos debajo de los pivotes son cero. Esta matriz, aquí están los pivotes. Miren, este es un pivote, este es otro, este otro y este otro. Yo puedo ver que esta matriz no está escalonada, porque fíjense, el pivote de la tercera fila es 1 y el elemento que está por debajo de este pivote no es 0. Por lo tanto, yo puedo decir que esta matriz no está escalonada. Bien. Voy a poner un ejemplo en la pizarra digital. Pongamos un ejemplo. Digamos que yo tengo esta matriz 2 por 4. Pivote de la primera fila. Pivote de la segunda fila. Me fijo que los elementos por debajo de este pivote son 0 y los elementos por debajo de este pivote no hay. Por lo tanto, esta matriz sí está escalonada. Si pongo otro ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a ver si esta matriz está escalonada. Marco los pivotes de cada fila. Y puedo ver aquí que este pivote está bien porque sus elementos por debajo son 0. Este pivote, yo veo que hay dos pivotes en la misma vertical. Fíjense que debajo de este pivote, no todos los elementos que están por debajo de este son 0, ¿cierto? Por lo tanto, esa matriz no está escalonada. Esa es la lógica. ¿Ven? Bien. Vamos con otra información. Dice, si en cada fila el pivote es el único elemento igual a 1 no nulo de su columna, se dice que es escalonada reducida por filas. Me explico. Si además de que el pivote es 1, los elementos por encima y por debajo del pivote son 0, entonces la matriz está escalonada reducida. Pongamos un ejemplo. Tengo vamos a ver esta matriz. Identifico los pivotes. Primero, miren el pivote de la primera fila, pivote de la segunda fila, pivote de la tercera fila. La cuarta fila no tiene pivote. Bien, la fila nula está en el inferior de la matriz. Perfecto. Puedo fijarme que los pivotes son 1 y además de ser 1, los elementos que están por encima y por debajo de los pivotes son 0. Por lo tanto, esa matriz está escalonada reducida. Y ese es el concepto de este primer slide. Saber identificar cuando una matriz está escalonada y cuando está escalonada reducida. Seguimos. Vamos con las operaciones elementales. Hay 3 operaciones elementales que podemos realizar en las matrices.
está el intercambio de filas, multiplicar una fila por un escalar y reemplazar una fila por la combinación lineal de esta con otra fila. Vamos con la primera operación. Fíjense que tenemos esta matriz 3 por 3 y esta operación elemental. Fíjense que aquí yo estoy cambiando la fila 2 por la fila 3, que es el intercambio de filas, ¿cierto? Así es que se nombra. Si yo tengo esta matriz original y realizo esta operación, entonces esta matriz original viene a convertirse en esta, ¿cierto? Intercambiando la fila 2 por la fila 3 y la fila 3 por la fila 2. Fíjense que el símbolo que utilizamos no es un igual, sino este tipo de símbolo, indicando de que las matrices no son iguales, sino que son equivalentes. Bien. Siempre y cuando yo opero, realizo una operación elemental en una matriz, se convierte en una matriz equivalente, no igual. Recuerden eso. La segunda operación, multiplicar una fila por un escalar. Fíjense, esta es mi matriz original. Si yo realizo esta operación, la fila 1 por negativo 2 se convierte en esta fila 1. La fila 2 por 3 me da esta fila 2, ¿cierto? Y fíjense, lo mismo que les había informado, se les coloca este símbolo, no el igual, sino este símbolo indicando que las matrices son equivalentes. Y ahí es como podemos aplicar la segunda operación, multiplicar una fila por un escalar. Y la tercera operación es reemplazar una fila por la combinación lineal de esta con otra fila. Digamos que tenemos esta matriz original. Si decidimos realizar esta operación elemental que tenemos aquí, hacemos lo siguiente. Fíjense que la fila 2, esta fila 2 que está aquí, se refiere a la fila 2 nueva. Fíjense que la fila 1 no sufrió cambio. Fíjense que la fila 3 tampoco sufrió cambio. El cambio lo va a sufrir la fila 2, porque aquí con esta operación elemental, yo lo que estoy diciendo es que la nueva fila 2 va a ser igual a la vieja fila 1 más el doble de la fila 2. Hay que destacar algo. Si yo voy a cambiar la fila 2, debo hacer mención de la fila 2 aquí en la operación. Bien, si voy a cambiar la fila 3, debo hacer mención de la fila 3, etcétera. Esa es la lógica. Esta es la lógica de esta operación. Reemplazar una fila por la combinación lineal de esta con otra fila. Esa es la lógica. Matrices equivalentes. Dos matrices son equivalentes si es posible transformar una matriz en la otra mediante la aplicación de operaciones elementales. Ven, esa es la lógica. Cuando yo tomo una matriz y le aplico una operación elemental, se convierte en una equivalente. Vamos con el tema donde queríamos llegar, y es poder calcular la inversa de una matriz por medio de la matriz escalonada reducida equivalente. Bueno, esta está muy fácil. Yo voy a hacer otro ejercicio que sea un poquito más incómodo. Calcule la inversa de la siguiente matriz. Por medio de la aplicación
Vamos a poner por medio de la matriz escalonada reducida equivalente. Vamos, bien, voy a fabricar una matriz cualquiera. Lo voy a llamar matriz A. Va a ser igual, qué sé yo, a 2, 5, 3 y negativo 4. Vamos a calcular la inversa de esta matriz, pero esta vez utilizando el conocimiento que ya tenemos de esta presentación. Bien. Colocamos, ¿qué título puedo poner? Vamos a poner colocando el formato. Colocando el formato. El formato es el siguiente. Tomo la matriz, la misma matriz, de este lado yo voy a colocar la matriz identidad 1, 0, 0, 1, ¿cierto? Fíjense que son como una doble matriz que están juntas. Del lado izquierdo está mi matriz A. Mi matriz A. Y del lado derecho está la matriz identidad, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar las operaciones elementales, solamente las tres operaciones elementales que nosotros conocemos. Vamos a utilizar esas operaciones elementales. ¿Para qué? Para transformar la matriz A en la matriz identidad. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a enfocarnos en la primera columna. Este es mi pivote, ¿cierto? Tenemos que formar el 0 aquí. ¿Qué operación elemental yo puedo obtener, configurar para tener el 0 aquí? Bueno, como yo voy a cambiar este elemento y yo quiero tener un 0 aquí en este lugar, ya yo voy a configurar la siguiente operación elemental. La nueva fila 2 que yo voy a tener va a ser igual. Recuerden, ¿se acuerdan del sistema de ecuaciones, verdad? Vamos a hacer lo siguiente. La fila 1 por 3, 3 veces fila 1, menos 2 veces la fila 2. Con esa operación elemental, yo garantizo de que en la nueva fila 2, aquí habrá un 0. Bien. Vamos a seguir. Recuerden, utilizo ese símbolo indicando de que la matriz que viene es una matriz equivalente. Y vamos a hacer lo siguiente. La primera fila no se va a cambiar. La voy a pasar igual. Bien. La que va a sufrir el cambio es la fila 2. ¿Sí o no? La nueva fila 2 es igual a 3 veces la fila 1. Miren, voy a tomar la fila 1 y la voy a multiplicar por 3 y lo voy a apuntar aquí. Fila 1 por 3. Esta fila 1 por 3 va a ser 6 por 3, 15 por 3, 3 por 3, 0. La fila 2 por negativo 2
esta fila por negativo 2 sería negativo 6, 8, 0 y negativo 2. Ahí está. Ahora sí, señores. Vamos a sumar estas dos filas para colocar el resultado aquí. Tendríamos lo siguiente. 6 menos 6, eso me da 0. 15 más 8, eso me da 23. 3 más 0 me da 3. Y 0 menos 2 me da negativo 2. Y fíjense que ya esta nueva matriz que tenemos tiene el 0 de este lado. Bien, vamos ahora a trabajar la segunda columna. Aquí yo trabajé la primera columna. Ahora vamos a trabajar la segunda columna. Vamos a trabajar la segunda columna. Este sería el pivote. Y este tiene que ser 0. Vamos a formar el 0 aquí. Entonces la que va a cambiar en esta operación sería la fila 1. Fila 1 va a ser igual. ¿Cierto? Arriba tendría que multiplicar por 23. 23 fila 1. Menos 5 fila 2. Bien, esa es mi operación elemental que voy a utilizar para formar el 0 aquí donde esté ese 5. ¿Cierto? Entonces vamos a lo siguiente. Vamos a multiplicar ahora la primera fila por 23. 2 por 23, eso me dará 46. 5 por 23, bueno, no tengo cabeza ahora, voy a utilizar calculadora. 23 por 5, eso me da 115. 115. 1 por 23 me da 23. Y 0 por 23 me da 0. Vamos a multiplicar ahora negativo 5 por fila 2. 0 por negativo 5 me da 0. 23 por negativo 5 me da negativo 115. 3 por negativo 5 me da negativo 15. Y menos 2 por menos 5, eso me da más 10. Si yo paso raya, eso me daría 46 de este lado, me daría 0, me daría 8, me parece, 8. 8. Y aquí me daría 10. Ese resultado sería la nueva fila 1, ¿sí o no? Vamos a ponerlo aquí. Equivalente. ¿Quién es la nueva fila 1? Este que tengo acá. 46. 0. 8. Y 10. La fila 2, ¿quién es? La que yo tenía anteriormente, esta, ¿cierto? Porque yo no modifiqué la fila 2. 0, 23, 3 y negativo 2. Y fíjense, ahí tenemos nuestra nueva matriz. Entonces, este pivote, todos los elementos que están por encima y por debajo del pivote son 0. Y este pivote, todos los elementos que están por encima y por debajo del pivote son 0 también. ¿Qué me falta para que sea escalonada reducida? Que los pivotes sean 1. Y para eso vamos a utilizar la siguiente operación elemental. Yo voy a multiplicar
la fila 1 por, vamos a dividirla sobre 46. Vamos a multiplicarla por 1 sobre 46, ¿verdad? Para que al dividir esto se vuelva 1. Y la fila 2, yo voy a multiplicarla o a dividirla, es lo mismo, sobre 23. Recuerden que la multiplicación y la división es la misma operación, pero recíproca, ¿cierto? Bien. Dividimos 46 sobre 46. Recuerden que la fila 1 la voy a dividir sobre 46, ¿cierto? 46 sobre 46 me da 1. 0 sobre 46 me da 0. 8 sobre 46. 8 sobre 46. Mitad 4. Mitad 23. 4 sobre 23. 10 sobre 46. Mitad 5. Y mitad 23. Vamos a dividir la segunda fila sobre 23. 0 sobre 23 me da 0. 23 sobre 23 me da 1. 3 sobre 23 me da 3 sobre 23. Y menos 2 sobre 23 me da menos 2 sobre 23. Fíjense, vamos un review hacia atrás. Recuerden que le había dicho que en el lado izquierdo yo tenía A y en el lado derecho tenía I. Pero por medio de las operaciones elementales pude transformar la A. Poquito a poquito la transformé en la matriz identidad. Ahora esta es la matriz identidad. ¿Y quién será esta entonces? Esa es la matriz inversa. Por lo tanto, la matriz inversa de A es igual a ese caballero que tenemos aquí del lado derecho. Esa es la inversa de A. Le voy a dejar otros videos del YouTube que les sirvan de refuerzo a ustedes para la clase de hoy. Recuerden que la competencia que pretendemos generar en ustedes es que puedan calcular la inversa de una matriz por medio de operaciones elementales, llevándolo a la matriz escalonada reducida equivalente. Se me cuidan. Nos vemos el próximo miércoles. Pa'lante, mis hijos.